su primera reflexión cuando leyó este informe, cuando ya entró más en detalle, ¿y qué es lo que a usted más le resuena de toda esta cantidad de información que trae y que es tan interesante? Hay algo que decía la directora del PNUD, que es imposible dejar de lado que cuando uno va avanzando en el informe, al principio inunda el pesimismo. Porque no solo por la constatación de lo mucho que nos ha costado cambiar como sociedad chilena y cómo en la medida en que nos cuesta cambiar se profundiza el problema. Porque a veces cuando uno tiene un problema puede tender a encontrar una solución. Pero lo que hemos visto es que respecto a diferentes temas, el no tener una solución genera mayor polarización y promueve con mayor o genera más incentivos para liderazgos, no me acuerdo cuál fue la palabra, si la anoté acá, liderazgos estridentes, más que para liderazgos que busquen llegar a los acuerdos necesarios, aunque eso implique ceder en las posiciones originales. Entonces, como eso se ha ido profundizando, se vuelve cada vez más difícil resolver el problema. Y además me parece súper interesante la triada que hacen y la relación disfuncional que existe entre élites, y ahí uno tendrá, también se pueden dividir las élites, entre élites dirigentes en términos políticos y en términos empresariales, que yo creo que juegan roles que son muy importantes a la hora de llegar a consensos, o más bien a la hora de no llegar, con ciudadanía y movimientos sociales. Y ahí resulta tremendamente complejo la idea de que la gente quiere cambios profundos, pero que sin embargo no está dispuesta a asumir los costos de esos cambios profundos. Pero sin embargo, después uno llega a esta luz de esperanza de la que hablaba también la directora, que es una particularidad de Chile. Cuando la élite dice que la gente cree que las soluciones siempre son fáciles, o que hay soluciones fáciles a temas complejos, yo discrepo profundamente de esa aseveración, porque he visto recorriendo Chile que hay una conciencia de la complejidad de los problemas y que cuando hay problemas complejos no hay soluciones fáciles y que por lo tanto toma tiempo resolverles. Permítanme ponerles un ejemplo que es muy concreto, el caso del déficit habitacional en Chile. En Chile tenemos un déficit habitacional que estaba catastrado cuando llegamos al gobierno del orden de las 600.000 viviendas. Hoy día seguramente es mayor a eso y además hay una cifra en negro que es difícil de estimar. Y nosotros nos pusimos la meta de construir durante nuestro gobierno 460.000 viviendas. O sea, por lo tanto, no alcanzar el déficit. Y habían algunos que al principio nos criticaban porque decían no se hacen cargo del problema. Y otros que decían esto es muy ambicioso, no lo van a lograr. Pero a mí lo que me sorprendió es que cuando uno iba a conversar con los comités de vivienda, en conjunto con el ministro Carlos Montes, la gente valoraba que existiera ese gap, porque decía usted se está comprometiendo a algo que es creíble, porque identificó el problema e identificó que había dificultades para alcanzar una solución plena durante su periodo de gobierno. En eso, ese ejemplo creo que se puede traslapar a muchos otros temas. Y por lo tanto esa sabiduría que yo creo que se expresó también en los plebiscitos de salida de los dos procesos constitucionales, esa sabiduría del pueblo respecto a la gradualidad y a las trincheras, o más bien a su rechazo a las trincheras y necesidad de gradualidad, creo que es algo que desde la política tenemos que incorporar muy profundamente. Gradualidad no significa dilatar. Y yo veo muchas veces en política un ánimo de dilación. Todo problema que se patea para adelante termina siendo más difícil de abordar y sus costos son mucho mayores.